Hola niños y niñas, buenos días. Bienvenidos a la videoclase de este día. Este día, lunes 28 de septiembre, vamos a trabajar la materia de matemática y para ello vamos a usar el libro de Esmate, tomo 2. Vamos a iniciar la unidad 8, conozcamos las medidas de peso y capacidad. Y trabajaremos de la página 88 a la página 97. Les recomiendo tener su libro a mano para que vayan viendo qué es lo que realizarán en cada parte de la actividad. Empezamos con el contenido 1.1, comparemos el peso de objeto. Recuerda, en esa parte vamos a encerrar a la persona o objeto que pesa más. Ahí está Mario y Beatriz en un sub y baja y en una balanza hay un pescado y un pavo. Y luego dice que el azúcar y el trigo tienen un peso igual. En Analiza pone el peso de la galleta equivale al peso de 3 chibolas y el peso del pescado equivale al peso de 3 bolsas con sal. La balanza sirve para pesar y comparar el peso de los objetos utilizando una unidad de medida. Para este problema, considera que 10 chibolas pesan lo mismo que una bolsa de sal. Al comparar el peso de la galleta y el del pescado, ¿es igual o diferente? ¿Cómo harías para saber cuál pesa más? Determina cuál pesa más. No se puede decir si son iguales o son diferentes, porque se comparan con diferentes objetos. Utilizo el mismo objeto como unidad de medida. En este caso, vamos a usar chibolas. La galleta pesa 3 chibolas. El pescado pesa 30 chibolas. El pescado pesa más que la galleta. Para comparar los objetos se debe utilizar el mismo objeto como unidad de medida. En Resuelve dice en el literal A, observa las balanzas y completa los espacios en blanco que están en el recuadro. Aquí tenemos el recuadro y dice que hay una piña, una cantidad de chibolas, un repollo, una cantidad de chibolas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner cuántas chibolas pesa la piña, cuántas chibolas pesa el repollo. Y luego, ¿cuál pesa más? ¿El repollo o la piña? Vamos a encerrar allí en un círculo la fruta o verdura que pese más. Acá tenemos un guineo, tenemos una cantidad de chibolas, una naranja y otra cantidad de chibolas. Y aquí dice cuál es el peso del guineo, cuál es el peso de la naranja en chibolas. Y van a encerrar en un círculo el que pesa más de los dos. En Resuelve en Casa dice observa las balanzas y completa los espacios en blanco que están en el recuadro. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en Resuelve. La sandía pesa 3 bolsas de sal y la bolsa de papas pesa 2 bolsas de sal. Entonces eso es lo que vamos a poner acá. Igual aquí vamos a contar la cantidad de chibolas, que es el peso de las uvas, y la cantidad de chibolas, que es el peso de las fresas, y vamos a responder. De igual manera vamos a poner en un círculo cuál de los dos pesa más en ambos casos. En el contenido 1.2, conozcamos la libra como unidad de medida. En Analiza dice, se pesa la bolsa con sal y la bolsa con frijol. Este tipo de balanzas que observamos acá se utiliza para pesar los alimentos que se venden en el mercado o tienda. Por ejemplo, carnes, pescado, frutas, arroz, entre otros. ¿Qué características observas en la balanza?
¿Cómo se lee cuando una aguja señala un número? Observa las balanzas y responde. ¿Cuánto pesa la bolsa con sal? ¿Cuánto pesa la bolsa con frijoles? En Soluciona dice, la balanza tiene una aguja y marcas. En las marcas más largas hay números. Miren, aquí están, miren. En las marcas más larguitas están los números. Existe una unidad de medida que se llama libra. Cada marca de estas representa una cantidad de libras que indica ese número. Se lee el número seguido de la palabra libras o libra. En el primer caso, la aguja marca 1. Por lo tanto, la bolsa tiene 1 libra y se representa una LB punto. En el segundo caso, la aguja marca 5. Por lo tanto, la bolsa de frijoles pesa 5 libras. O se puede representar con 5 LB punto. Es la abreviatura. Una de las unidades de medida de peso es la libra y se representan con la abreviatura de LB punto. En Resuelve, el número 1 dice, observa la balanza y escribe el peso del alimento. Aquí tenemos un salchichón, tenemos carne, tenemos azúcar y tenemos queso. Y en cada balanza hay una marca de la cantidad que pesa en libras cada uno. Vamos a poner ahí la cantidad de libras que marca en cada balanza. Dibuja la aguja en la balanza según corresponda. Y tenemos aquí que hay 2 resmas de papel y dice que pesan 5 libras. Entonces van a escribir al final la línea en la cantidad de libras que representa. El 3 dice, escribe 3 alimentos que se compran en libras en el mercado. Y van a preguntarle a sus papitos qué alimentos se compran en libras en el mercado y van a anotar los nombres. Luego dice, resuelve en casa. Observa la balanza y escribe el peso de cada alimento. Aquí tenemos peras, uvas, fresas y naranjas. Vamos a buscar en qué número señala la balanza y vamos a poner la cantidad de libras que pesa cada uno. Dibuja la aguja en la balanza según corresponda. Aquí dice que esta langosta pesa 2 libras. Entonces vamos a buscar ahí el número 2 y vamos a señalar con color rojo las 2 libras que representa. Y en el número 3 dice, escribe 3 alimentos que se compran en libras en el supermercado. Si se fijan, anteriormente era en el mercado y ahora dice en el supermercado. Y que lo van a consultar con sus padres. En el 1.3 dice, sumemos y restemos pesos en libras. Observa y responde. Escribe el proceso para cada caso. Y aquí tenemos la quesería Vaquita. Dice que hay 25 libras de duro viejo y 9 libras, de duro blando, que es queso, ¿verdad? Queso duro viejo, queso duro blando. ¿Cuántas libras de queso hay en total? ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya lo veremos más adelante. ¿Cuántas libras más de queso duro viejo hay que de queso duro blando? Veamos. En Soluciona dice que la cantidad total, para llegar a la cantidad total, tenemos que sumar 25 más 9. Y tenemos aquí 25 más 9 son 34 libras. Aquí ustedes van a repintar con el lápiz la suma. Recuerda que se colocan unidades debajo de unidades y decenas debajo de decenas. Unidades, decenas, ¿verdad? Y luego dice que para el literal B, ¿cuántas libras más hay de queso duro viejo que de queso duro blando? Y dice que hay, ahí lo que vamos a hacer es una resta, 25 menos 9 y nos va a dar 16. Aquí vamos a poner el resultado de cada una de ellas. Se pueden sumar y restar medidas de peso en libras.
Resuelve. Encuentra la cantidad de café que hay en total. Escribe el procedimiento. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Si queremos encontrar el total de café que hay, vamos a sumar 35 más 8 y vamos a encontrar ahí la respuesta. Aquí mismo vamos a hacer el proceso. 35 más 8 y vamos a poner el resultado. Ahora, en el número 2 dice cuántas libras de maíz quedarán en el saco si se sacan 8 libras. O sea, quitar, ¿verdad? Acuérdense que la suma es aumentar y la resta es quitar. Entonces aquí vamos a quitar. De esas 35 libras tenemos que quitar 8. Entonces, ¿cuál va a ser la operación? 35 menos 8. Y vamos a poner aquí 35 menos 8. ¿Cuánto nos da de resultado? Y lo vamos a poner aquí en la respuesta. ¿Cuántas libras nos quedan si a 35 le quitamos 8? Y en Desafíate dice, el peso de Carmen el año pasado era de 132 libras y este año pesa 156 libras, o sea, como que aumentó de peso. ¿Cuántas libras aumentó? Y aquí vas a poner entonces 156 y vamos a restar menos 132 y nos va a dar el resultado de cuántas libras fueron las que aumentó Carmen este año. Beatriz compró 30 libras de frijol de seda y 10 libras de frijol blanco. ¿Cuántas libras de ambos tipos de frijol compró? O sea, vamos a sumar 30 más 10 y el total de libras nos va a dar acá, ¿verdad? Lo vamos a poner. En Resuelve en Casa dice cuál es el peso total de las cajas. Se escribe el proceso. En el proceso vamos a sumar 46 más 8 y vamos a poner aquí 46 más 8 usando el signo más y poniendo aquí el resultado y luego aquí nuevamente el resultado. ¿Cuántas libras más de harina hay en la caja grande que en la pequeña? Escribe el procedimiento. Entonces aquí sería una resta. Vamos a restar 48 menos 9 y ahí nos va a dar un total, ¿verdad? Que es el que vamos a poner en la respuesta. En el 2.1 dice que comparemos la capacidad de recipientes. Encierra el depósito que tiene más agua. Vamos a encerrar en un círculo cuál de estos depósitos tiene más agua. En el A, en el B y en el C. En Analiza dice Juan ordeñó 2 vacas, llenó el balde gris con leche que dio la vaca blanca y el balde azul con la leche que dio la vaca café. Cuenta la cantidad de vasos y botellas de leche que caben en cada balde. Y tenemos aquí una cantidad de vasos, una cantidad de botellas y vamos a poner ahí las cantidades. ¿Cuál de las vacas produce más leche? ¿Cómo harías para saber qué vaca produce más leche? Soluciona. No se puede decir si hay igual o diferente cantidad de leche, porque el vaso y la botella son de diferente tamaño. Utilizo el mismo recipiente, puedo utilizar el vaso. Si usamos los vasos, vamos a tener que caben 10 vasos de leche y en el azul caben 20 vasos de leche, porque cada botella equivale a 2 vasos. Entonces el balde azul tiene 10 vasos más que el balde gris. Por tanto, la vaca café produce más leche que la blanca. A la cantidad de líquido que cabe en un recipiente se le llama capacidad. Para comparar la capacidad que tiene un recipiente se debe utilizar una misma unidad de medida. Como en este caso, vasos. O puede ser solamente botellas. Resuelve. Observa las imágenes completas y responde lo que está en el recuadro. Aquí tenemos que son guacales. Y aquí les pone unidad de capacidad del guacal. Y la capacidad del barril, van a contar cuántos guacales caben en el barril y la capacidad del tanque, cuántos guacales caben en el tanque. Y van a encerrar el que tiene más capacidad, lo van a encerrar en un círculo. Igualmente,
cuando la unidad de medida es el pichel. Tenemos aquí esta cantidad de picheles y dice que la botella tiene una cantidad de picheles, la que van a poner aquí, y la capacidad de la botella blanca en picheles los cuentan y los van a poner acá. Posteriormente dice que encierre en un círculo el que tiene más capacidad, si la botella azul o la botella blanca. En Resuelve en Casa vamos a hacer algo similar, solamente que aquí la unidad de capacidad va a ser el barril, y dice que la pipa de este camión tiene esta cantidad de barriles, lo van a contar, y luego dice que la piscina tiene esta cantidad de barriles, y van a encerrar en un círculo el que tiene más capacidad de los dos. Luego dice que ordenen los recipientes de mayor a menor capacidad, colocando las letras que los representan sobre las líneas. O sea, si ustedes creen que el que tiene mayor capacidad es la botella, van a poner aquí D. Si ustedes consideran que el que sigue después de esa capacidad es el C, van a ponerla acá. Y así en orden lo vamos a poner de mayor a menor. Y en el 2.2 dice: conozcamos el litro como unidad de medida. Juan y Mario vierten la cantidad de líquido que hay en cada depósito. Lo han hecho de la siguiente manera. Juan y Mario. Si se fijan, aquí tenemos diferentes capacidades de medida. ¿Cuál es la capacidad del recipiente de Juan? ¿Cuál es la capacidad del recipiente de Mario? Existe una unidad de medida de capacidad llamada litro. Cada marca del recipiente de Mario es un litro de líquido. Observo que la unidad de capacidad que utiliza Juan es botella. Al contar el total de botellas obtengo que hay 7 botellas con jugo. Por lo tanto, en el pichel hay 7 botellas de jugo. En la unidad de capacidad que utiliza Mario es el litro. Observa la graduación del recipiente y que el nivel de jugo llega hasta la marca de 4 litros. O puede contar el número de recipientes de litro que ocupó. Tenemos aquí que hay 4 litros. Por lo tanto, el pichel tiene 4 litros de jugo. Para medir la capacidad de líquido que hay en un recipiente se usa la botella o litro. La botella y el litro son unidades de medida de capacidad. Un litro se escribe 1L. La abreviatura es L. ¿Qué pasaría? ¿Quién tiene mayor capacidad, el litro o la botella? Solución: vierto el líquido del recipiente de 1 litro en la botella y vierto en recipientes iguales y transparentes el líquido de cada medida. El recipiente donde sube más el agua tiene mayor capacidad. En este caso, si observa, el litro tiene más capacidad que la botella. Por tanto, 1 litro tiene mayor capacidad que una botella. Al dividir 1 litro en 10 partes iguales, a cada parte se le llama decilitro. Y el decilitro es otra unidad de medida de capacidad. Un decilitro también se puede escribir 1dl. Observa y escribe la capacidad que tiene cada recipiente. Aquí son litros, aquí son botellas. Vamos a contar y vamos a poner la cantidad de litros y de botellas que contienen el pichel, la tetera, el balde y el cubo. Determina la capacidad que tiene cada recipiente. 3 veces 1 litro, 5 veces 1 litro, 9 veces 1 litro. Entonces vamos a ver cuánta capacidad tiene. Y en Resuelve en Casa dice: observa y escribe la capacidad que tiene cada recipiente. Y ahí tenemos que son litros de leche, ¿verdad? Entonces ahí vamos a poner
cuántos litros tiene el primer recipiente, cuántos litros caben en el recipiente del literal B, del literal C y del literal D. Y luego dice que determines la capacidad que tiene cada recipiente. Y ahí aparece igualmente como en el anterior que vamos a poner la cantidad de litros que contiene cada recipiente. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Hasta pronto.